muchas gracias por la invitación y por organizar esto. Y sí, yo os voy a hablar de la neurociencia, de los estados alterados de conciencia, particularmente los psicodélicos clásicos y de la MDMA, es decir, cómo estas moléculas afectan al cerebro y por qué esos efectos sobre el cerebro creemos que tienen los efectos sobre la experiencia que pueden tener efectos terapéuticos. Entonces vamos a empezar con los psicodélicos clásicos. ¿Está así bien? Sí. Los psicodélicos clásicos son sustancias capaces de producir una alteración abrupta en el estado de conciencia, porque están, por un lado, están destrozando todas esas representaciones que hemos creado de las cosas, todo aquello que hemos aprendido a lo largo de la vida. Esto es una mesa, esto es un ordenador, esta soy yo, este eres tú. Todas esas creencias, de repente, pues se desorganizan y empezamos a cuestionarlas. Por otro lado, también hay una disrupción de los procesos ejecutivos. Es decir, el ser humano estamos siempre en el modo hacer. Hay que hacer, hacer, hacer. Para hacer tenemos que organizar un montón de información de cara a conseguir el objetivo, ¿no? Pues los psicodélicos rompen los sistemas ejecutivos, pasamos de estar del estado hacer al estado ser, ¿no? Luego, por otro lado, producen distorsiones perceptuales, ¿no? De ahí que coloquialmente se conozcan como alucinógenos, y luego tienen un alto componente emocional, estas sustancias, ¿no? Las experiencias que promueven, dando lugar a catarsis emocionales y pues pueden ser también experiencias emocionales muy positivas, también muy negativas. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el cerebro para obtener todos estos efectos diferentes. Bueno, esta es una imagen icónica que enseña lo que sucede en los estados alterados de conciencia con psilocibina. En este círculo de aquí vemos un cerebro en estado normal, ¿vale? Cada color representa una red funcional, es decir, zonas del cerebro que normalmente están actuando en conjuntamente, ¿no? Entonces, lo que vemos bajo el estado psicodélico es que zonas que normalmente actúan mucho en conjunto dejan de hablar tanto, mientras que zonas que normalmente no hablan tanto empiezan a hablar un montón. Entonces, lo que hay es una desintegración de las redes funcionales, ¿no? Las redes funcionales son esas formas en las que el cerebro se organiza. Entonces, una red funcional muy importante que creemos que está implicada en la disolución del ego, que es una de las características más pronunciadas de la experiencia psicodélica y la experiencia mística, es la red por defecto. La red por defecto inicialmente, no sé si sabéis lo que es, pero inicialmente se descubre como esas zonas del cerebro que cuando las personas no están haciendo tareas, o sea, en el reposo entre diferentes tareas de laboratorio, ven que esas zonas se activan. Entonces, primero se cree que es una red de reposo, pero luego se ve que no, que realmente esas zonas también están activadas cuando estamos haciendo tareas que requieren procesos que están activados durante la divagación mental, es decir, pensar en nosotros mismos, pensar en el futuro, pensar en el pasado, toda esa narrativa mental que tenemos, ¿no? Entonces, vemos pues, que está involucrada cuando estamos procesando información de algún modo originada en la memoria, ¿no? En los sistemas internos, en contraposición a cuando estamos analizando la información del exterior, ¿no? El cerebro está, por un lado, procesando información interna, procesando información externa y tenemos, digamos, diferentes señales para los dos tipos de información. Bueno, pues esas diferentes señales parece que en la experiencia psicodélica como que desaparecen y de ahí que ya no podamos de alguna manera diferenciar entre yo y el mundo, ¿no? Y además, la red por defecto también se ve que las zonas que la conforman son las zonas del cerebro que más alejadas están de todas las zonas primarias donde llega la información sensorial por primera vez. Es decir, la información sensorial llega al cerebro por las diferentes informaciones en diferentes sitios. Esa información se va integrando hasta llegar como a la cima de integración. Bueno, pues creemos que la red por defecto es esa red que está como sosteniendo las representaciones más integradas de aquello que hemos aprendido. Entonces, claro, esta red de repente se desintegra por completo en la experiencia psicodélica, pues tiene todo el sentido del mundo que nos olvidemos de alguna manera de quién somos, ¿no? Esa disolución del ego, desaparecen las barreras entre yo y el mundo, desaparece la categorización en la que siempre estamos funcionando, ¿no? Típica del lenguaje, porque también los centros del lenguaje están metidos en esta red y entonces pues, es normal que dé lugar a la disolución del ego. Pero además, la red por defecto, lógicamente, como está tan involucrada en la memoria, está muy relacionada con los sistemas más primitivos involucrados en la memoria y en las emociones. Y, de hecho, se cree que
estas redes, la red por defecto y otras redes asociativas, han evolucionado un poco como para regular y de alguna manera suprimir la información de los centros más primitivos. Y estas zonas están localizadas en el lóbulo temporal medial. Aquí vemos el hipocampo, que es típico de zona involucrada en la recolección y codificación de memorias, y la amígdala, que es típicamente relacionada con emociones, sobre todo emociones negativas, amenazantes, pero también con emociones en general. Y los lóbulos temporales mediales ya en los 60 cobraron bastante interés dentro de la experiencia mística, porque por un lado se ve que las personas que tienen epilepsias espontáneas en el lóbulo temporal medial tienen experiencias místicas, y también se vio que personas que tenían lesiones en el lóbulo temporal medial, si se les daba psicodélicos, no tenían experiencia psicodélica. Y si tenían lesión en la corteza prefrontal, las experiencias psicodélicas eran todavía más potentes. Es decir, parece que el cerebro en estado normal está reprimiendo material inconsciente más primitivo, y en el estado psicodélico, como la red por defecto y las redes asociativas se desintegran, de alguna manera esa información más primitiva es desinhibida, se desinhibe y empieza a ganar prominancia y puede empezar a pertenecer a la experiencia que la persona está teniendo. Entonces se ha visto que cuando se estudian los lóbulos temporales se ve que se desconectan, durante la experiencia psicodélica, se desconectan de la parte posterior de la red por defecto. Entonces, básicamente, en azul, en el morado tenéis las zonas que estaban estudiando, y en la experiencia psicodélica veis que se desconectan de esas partes azules, que es un nodo central de la red por defecto. Y además, el grado con el que esos lóbulos temporales primitivos se desconectan de las cortezas asociativas más recientes filogenéticamente predice el grado de la disolución del ego que las personas están reportando, que eso es lo que veis aquí en las gráficas. A mayor separación de estas zonas primitivas de las zonas asociativas, mayor disolución del ego. Y esto es interesante porque las red por defecto se ha asociado con las ondas alfa, mientras que los lóbulos temporales se han asociado con las ondas delta y zeta asociadas al sueño REM. Y lo que se ve en la experiencia psicodélica es que hay un colapso de alfa, alfa desaparece, y a medida que alfa desaparece, aumentan las ondas zeta y delta tan asociadas con el sueño REM. Entonces, ¿podría ser esto como un correlato de por qué la experiencia psicodélica tiene ese componente onírico, ¿no? Y también emocional? Está entrando esa información subconsciente y emocional. Luego, esta es la parte de la disolución del ego, ¿no? Y el componente emocional, pero luego también tenemos unos efectos visuales muy potentes. Bueno, pues esta imagen demuestra cómo, básicamente, en esa imagen de ahí, estamos estudiando, ¿veis la zona en morado? Estamos estudiando la conectividad de esa zona en estados normales. Y se ve que la conectividad del cerebro está sobre todo conectado, esa zona está sobre todo conectado a la parte posterior del cerebro, que es la corteza occipital, involucrada en el procesamiento de la información visual. ¿Qué sucede en la experiencia psicodélica? Pues resulta que ahora esta zona sigue conectada a todo eso, pero además ahora se conecta un montón a las zonas anteriores, más asociativas del cerebro. Es decir, podríamos decir que la información visual está dominando la actividad cortical, posiblemente explicando pues, los visuales, ¿no? El cerebro está empezando a comportarse de la misma forma que se comporta cuando está recibiendo mucha información visual. Luego veremos otro ejemplo sobre esto. Y ya, finalmente, simplemente del estado hacer al estado ser, podemos ver que la red ejecutiva también está totalmente desintegrada. La red ejecutiva es esa red que se activa cuando estamos haciendo tareas, y cuando estudian esta zona de aquí en rojo, que es la típica zona de red ejecutiva, en estado placebo vemos esa red, en estado psicodélico vemos que estos nodos frontales de la red se desconectan totalmente de los nodos posteriores. Y de ahí creemos pues, que también estén esos efectos sobre el sistema ejecutivo, que ya pues, no existe el tiempo, no existe el mañana, no existe el hacer. Estamos en el aquí y el ahora. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los mecanismos de acción neurobiológicos. Estamos viendo que estas sustancias generan estos cambios radicales en la forma en la que el cerebro se comporta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando a nivel de las neuronas? ¿Cómo están afectando a las neuronas? Bueno, antes de comenzar voy a explicar brevemente cómo se transmite la información en el cerebro, ¿no? Entonces aquí tenemos una neurona
que recibe una información de otra neurona o del entorno, como es el caso de las sustancias de las drogas, y si esa sustancia que está recibiendo consigue modificar el entorno neuronal suficiente, se genera un potencial de acción que hace que se libere un neurotransmisor y esa información se transmita a la siguiente neurona. Pero para que eso suceda, el cambio que se da en el soma neuronal al principio tiene que ser suficientemente grande. ¿A qué tipos de cambio nos estamos refiriendo? Bueno, el interior de las células está compuesto por sales disueltas. Es un medio acuoso con sales disueltas. Vale, pues lo que tiene que suceder para que se dé el potencial de acción es que la cantidad de iones positivos dentro de la neurona tiene que pasar un cierto umbral. En el momento que se alcanza ese umbral, que los iones positivos dentro de la neurona, en el soma, consiguen atravesar un umbral, se genera el potencial de acción y la información se transmite a la siguiente neurona. Eso en general sucede pues, para que una neurona dispare un potencial de acción, muchas veces depende de que reciba información simultáneamente de diferentes neuronas para que se consiga generar ese cambio interno con suficiente fuerza, ¿no? Entonces, ahora que hemos explicado cómo se transmite la información en el cerebro, vamos a ver qué es lo que hacen los psicodélicos clásicos. Cuando hablo de psicodélicos clásicos me refiero a sustancias pues, como el DMT, la psilocibina o el LSD, estas sustancias que alteran drásticamente el estado de conciencia. Bueno, pues se sabe que estas sustancias se unen a muchos receptores, ¿vale? Pero hay uno en particular que es el que creemos que está mediando los efectos psicodélicos. ¿Por qué? Porque si le damos a una persona una sustancia que bloquea este receptor, el receptor 2A de serotonina, si digo 5-HT2A me refiero al receptor de serotonina 2A, las sustancias que bloquean este receptor impiden que el psicodélico se una al receptor y resulta que no se dan efectos psicodélicos. Entonces decimos, vale, los efectos psicodélicos están mediados por este receptor 5-HT2A. Y podemos ver cómo estas sustancias se parecen a la serotonina bastante, ¿no? De ahí que se unan a este receptor. Pero entonces os podéis preguntar, bueno, pero ¿qué es hay muchas sustancias que se unen al receptor 5-HT2A, para empezar la serotonina. Entonces, ¿qué hace que una sustancia que se une al receptor 5-HT2A sea psicodélica versus que no lo sea? Bueno, pues para eso primero tenemos que entender cómo funciona el receptor 5-HT2A. El receptor 5-HT2A lo que hace es que cuando se le une una sustancia que lo activa, cierra los canales de potasio de la membrana de las neuronas. El potasio, hay más potasio dentro de la neurona que fuera de la neurona. Es un ion positivo. Entonces, cuando esos canales se cierran, como hay más potasio dentro del interior que fuera, normalmente el potasio está saliendo. Si se cierran los canales, el potasio se acumula dentro de la neurona, aumentando la cantidad de carga positiva que hay dentro de esta neurona. Esto hace que la neurona ahora esté más cerca de conseguir disparar ese potencial de acción. Entonces, ¿qué diferencia el psicodélico del no psicodélico? El no psicodélico consigue aumentar la carga positiva un poquito, prepara a la neurona para que cuando llegan otras señales dispare más fácilmente, pero no genera un potencial de acción por sí solo. El psicodélico sí. El psicodélico, por unos mecanismos que tampoco estamos seguros, pero hay algunas teorías que no voy a entrar, se cree que, consigue superar por sí solo el potencial de acción, entonces las neuronas empiezan a disparar caóticamente. Antes que una neurona disparase o no, dependía de la información que recibía de las otras neuronas y se generaba esa sincronización entre ellas. Ahora las neuronas están disparando, las neuronas que tienen estos receptores están disparando caóticamente, independientemente, cada una a su rollo. Entonces se desorganiza ese orden que hay normalmente. Vale, entonces, ¿dónde están situados estos receptores 5-HT2A? Bueno, aquí hay dos mapas, en neurociencia nada está muy claro nunca, entonces os pongo los dos mapas que obtienen mapas de distribución un poquito diferentes porque utilizan métodos diferentes, pero lo que quiero que veáis es que las zonas en rojo, en este de aquí y aquí, como en azul, rojo, todo esto, son las que más receptores 5-HT2A tienen. Y estas zonas son zonas principalmente, sobre todo en el mapa de arriba, se ven zonas asociativas de la red por defecto, pero también de las redes ejecutivas. Y luego también este estudio ve que resulta que en la corteza visual también hay bastantes receptores 5-HT2A. Pero por ahora vamos a quedarnos con que están en las zonas asociativas de la corteza, ¿vale?
Y dentro de las zonas asociativas, ¿dónde en la corteza están? Porque la corteza es una estructura que está organizada en capas, ¿no? Bueno, pues estos receptores están sobre todo situados en lo que se llama las neuronas piramidales de la corteza, que están en las capas profundas. Esto es importante cuando estudiamos la teoría de la codificación predictiva jerárquica. Esta teoría lo que dice es que el cerebro está generando modelos del mundo y estos modelos están siendo todo el rato revisados en función a la información que nos llega de fuera. Es decir, tú tienes un modelo, lo comparas con la información entrante, si la información entrante no coincide, se genera un error de predicción que sirve para actualizar el modelo. Bueno, pues este proceso está sucediendo en todos los, como ya os he dicho antes, la información se va integrando por niveles, ¿no? Primero se integra esta aquí en este nivel, converge, ahora la información de este nivel converge en niveles superiores. Pues eso es lo que tenemos aquí en las diferentes columnas. Veis que hay una columna x-1, columna x y columna x+1. Estos son diferentes niveles de integración. Pues en cada nivel, lo que está haciendo cada nivel está obteniendo información de los niveles superiores sobre los modelos, sobre las predicciones, y información de los niveles inferiores sobre la información que está entrando, la información de fuera, ¿no? Y compara, en este nivel se genera un cálculo, en cada nivel se genera un cálculo del error de predicción. Que el modelo no coincide con la información entrante, se genera un error de predicción, que ahora ese error de predicción se va a convertir en la información entrante del siguiente nivel. O sea, lo que asciende son los errores de predicción. ¿Y por qué es tan importante el receptor 5-HT2A que está en las capas profundas? Pues porque las capas profundas, con esas neuronas piramidales con receptores 5-HT2A, son las que están codificando en sus patrones de disparo los modelos del mundo, de los niveles superiores. Es decir, son las que están enviándole al nivel de integración correspondiente la información que los niveles superiores tienen de lo que debería estar entrando. Entonces, claro, si estas neuronas empiezan a disparar como locas, pues ahora mismo los modelos que tenemos ya no coinciden con la información entrante. ¿Qué es lo que hace eso? Que se generen un montón de errores de predicción, porque el modelo ya no está coincidiendo con la información que le está llegando. Se generan un montón de errores de predicción, eso lo que se ve es que al final está ascendiendo información. La información, hablamos en neurociencia de información bottom-up, que es información que viene de los sentidos hacia arriba, información top-down, que es información reguladora, que está regulando la información entrante. Pues con los psicodélicos lo que vemos es que está aumentando la información bottom-up y reduciéndose la información top-down. Pues claro, los modelos se están desorganizando, lo que está haciendo que aumente un montón la información ascendente. Esto, por supuesto, a nivel como de la fenomenología, ¿qué es lo que está causando? Bueno, pues de repente tú tienes todas tus creencias, todos tus modelos del mundo, de repente estos modelos pierden confianza, porque ya no están acertando en la información que está entrando, están perdiendo confianza, haciendo que se flexibilicen y permitiendo que revises el modelo. Están perdiendo confianza, por tanto, permiten que se revise el modelo. Y eso al final lo que lleva es pues, a una actitud de principiante capaz de dar lugar a todas las realizaciones que, en definitiva, son las que terminan causando el efecto terapéutico, ¿no? Esos momentos de insight que la experiencia mística promueve bastante. Pero, además, también he dicho antes que en la corteza visual hay muchos receptores 5-HT2A. Entonces, también podría ser que la corteza visual, que digamos, está bastante abajo en la cadena de integración, la corteza visual está siendo estimulada de una manera muy novedosa. Entonces, también puede ser que y no son mutuamente excluyentes los modelos. Por un lado, los modelos están deshaciendo y está aumentando la información bottom-up, porque hay más errores de predicción, pero además es que también hay información novedosa que el modelo no contiene, porque la corteza visual está siendo estimulada de una manera muy novedosa. Por tanto, está ascendiendo la información desde los centros visuales hacia los centros de asociación. Esto es lo que se ve en este estudio con DMT, que básicamente aquí está la corteza visual y aquí están las cortezas asociativas, y lo que ven es que aumenta mucho las ondas que van desde la visual hasta la asociativa y disminuyen las que van en la otra dirección. Y esos efectos están correlacionados con los efectos visuales que reportan los participantes. Y además, lo que ven en este estudio también es que estos patrones que se obtienen con la DMT
de los diferentes tipos de ondas se parecen mucho a cuando el cerebro está siendo estimulado en una tarea, en una tarea normal de laboratorio visualmente. Es decir, cuando estamos en los efectos del DMT y estamos viendo cosas, el cerebro se está comportando como cuando realmente se están viendo cosas fuera de nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, eso es el resumen. Creo que no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, no lo voy a leer. Y entonces, ahora vamos a pasar a la MDMA. La MDMA es una sustancia muy diferente a los psicodélicos clásicos porque no produce esa desorganización de los sistemas cognitivos, no produce una desorganización del pensamiento ni hace que nos olvidemos de quiénes somos, pero sí tiene unos efectos muy potentes sobre el sistema emocional, ¿no? Se conoce como éxtasis a esta sustancia y en general pues, da una sensación de mucha seguridad, mucha euforia, confianza en uno mismo y también empatía. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, la MDMA se parece mucho a la serotonina, a la noradrenalina y a la dopamina. Y lo que hace es que hace que estos neurotransmisores se liberen masivamente de una manera que está totalmente no regulada, porque normalmente estos neurotransmisores se meten en vesículas y las vesículas son las que liberan los neurotransmisores. La MDMA bloquea que los neurotransmisores entren en las vesículas y hace que los neurotransmisores sean expulsados a través de estas proteínas de membrana que normalmente actúan en la otra dirección metiendo neurotransmisores, pero como ahora hay tantos aquí, pues los sacan. Y esto hace que haya una liberación masiva de estos neurotransmisores. ¿Y por qué esto tiene un efecto sobre el sistema emocional? Bueno, pues sabemos que la MDMA se ha visto que aumenta el comportamiento prosocial, es decir, en animales y también en humanos, aumenta el tiempo que los animales están interaccionando con otros animales. Esto se puede ver aquí. SI se refiere a Social Interaction y se ve que bajo la MDMA interactúan con otros animales mucho más. Y además la MDMA aumenta la liberación de oxitocina. La oxitocina es una hormona que está asociada a entornos seguros e íntimos y a la formación de lazos sociales y es liberada por el hipotálamo. Entonces, se ha visto que si bloqueamos a los receptores de oxitocina y damos MDMA, no aparecen los efectos prosociales de la MDMA, por tanto, están mediados a través del receptor de oxitocina. ¿Pero qué es lo que está generando esta liberación de oxitocina? Bueno, pues esta liberación de oxitocina está siendo promovida por receptores en el hipotálamo 5-HT1A. Y lo sabemos porque si bloqueamos los receptores 5-HT1A y damos MDMA, no hay liberación de oxitocina, ¿vale? Y además, si damos directamente una sustancia que es activa al receptor 5-HT1A, también aumenta el comportamiento prosocial de los animales. Por tanto, lo que creemos es que la MDMA está generando una liberación masiva de serotonina que se une al hipotálamo en los receptores 5-HT1A, produciendo la liberación de oxitocina, y eso genera el comportamiento prosocial que se observa. Y además, este es un estudio muy interesante que están utilizando 4 modelos diferentes animales de autismo, en los cuales las ratas en general tienen mucha menos interacción social, tienen menos interés por pasar tiempo en digamos, la habitación en la cual hay otra rata y les da igual una que la otra, pero cuando se les da MDMA a estos modelos autistas, se ve que empiezan a aumentar la interacción social con las ratas, o sea, es decir, pasan más tiempo en aquella habitación en la que está el animal. Y en humanos, pues en humanos se ha visto varias cosas. En humanos se ha visto que aumenta la empatía emocional, es decir, la empatía cognitiva, que es entender lo que la otra persona siente, y la empatía emocional, que es sentir lo que la otra persona siente. Bueno, pues la MDMA aumenta la empatía emocional. También cuando se ha puesto a la gente a jugar al dilema del prisionero, que básicamente hay 2 participantes que tienen que o cooperar o competir, se ve que la MDMA aumenta la cooperación, y cuando se hace a los participantes jugar a un juego en el cual se les excluye, hay que pasar la pelota y ves que no se le van excluyendo, pues se ve que disminuye el sentimiento de rechazo social. Y entonces se puede ver que, bueno, parece que hay un cierto sesgo positivo. ¿Por qué? Porque en este otro estudio también se les dice a las personas que vengan al experimento pensando en una memoria positiva y una negativa. Y se les hace pensar en estas memorias y lo que ven es que bajo el MDMA hay un mayor sentimiento positivo durante la recolección de memorias positivas y un menor
sentimiento negativo durante la recolección de memorias negativas. Es decir, parece que está promocionando un cierto sesgo positivo. Y cuando miramos el cerebro, vemos que cuando las personas están procesando las memorias negativas, hay una menor reactividad de la amígdala, que hemos dicho que está involucrada en el procesamiento de estímulos, sobre todo amenazantes. Y además, la menor reactividad de la amígdala está correlacionada con cuánto de problemáticos les pareció el recuerdo de esa memoria. Es decir, a menor reactividad de la amígdala, menos negativa te parece la memoria. Esto se replica más o menos con un experimento similar en el cual están enseñándoles fotos de caras amenazantes y ven que la MDMA disminuye la reactividad en la amígdala, pero además también cuando estudian el sistema de recompensa, o sea, no estímulos amenazantes, sino estímulos que nos gustan, ven que hay una mayor reactividad del estriado ventral, que es parte de este sistema de recompensa, ante estímulos positivos. De nuevo, estímulos negativos son menos negativos y estímulos positivos son más positivos. Y entonces, bueno, este es el resumen, ¿no? Que la MDMA promueve la liberación masiva de serotonina, esto genera la liberación de oxitocina y esta molécula está generando estos sentimientos positivos de seguridad y sesgos positivos, aumentando el comportamiento prosocial, la empatía y disminuyendo el rechazo social. Y ya, para terminar, pero no por ello menos importante, están unos mecanismos comunes de la MDMA y de los psicodélicos clásicos, que es que estas sustancias ambas promueven la neuroplasticidad y aceleran la extinción del miedo. Es decir, aquí lo que se hace para la extinción del miedo es, le enseñan a un animal que un estímulo, siempre que lo ve, le da un electroshock. Entonces el animal aprende que este estímulo es aversivo. Luego le exponen al animal al estímulo que en realidad no es aversivo, pero que han aprendido que lo es, ya sin el electroshock. ¿Cuánto tiempo tarda el animal en darse cuenta de que este nuevo estímulo ya no es amenazante? Pues el MDMA y los psicodélicos clásicos reducen ese tiempo, reducen el tiempo con el que los animales reaprenden que estos estímulos ya no son amenazantes. Eso es lo que llamamos la extinción del miedo. Y luego, otros estudios muy interesantes que han salido primero con MDMA y ahora también con psicodélicos clásicos, es que ven que estas sustancias abren el periodo crítico para el aprendizaje de la recompensa social. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos, digamos, un periodo crítico, bueno, siempre para aprender el lenguaje hay un periodo crítico. Para muchas cosas hay un periodo crítico que o te expones a ello en ese momento o luego ya no puedes aprenderlo. Pues para el tema de la recompensa social, o sea, ¿qué nos generan los estímulos sociales, ¿no? en nuestro interior, ese aprendizaje de qué nos generan, también parece que hay un periodo crítico para ello. Y parece que la MDMA es capaz, y los psicodélicos clásicos, capaz de volver a abrir ese periodo crítico que se cierra con la edad. Entonces aquí lo que hacen es, tienen a unas ratas, primero pues ahí entre ellas, y luego las meten en una habitación que tiene como dos lados, un suelo verde y otro rosa. Y luego a la rata la meten con otras ratas en el suelo verde. Y luego la meten sola en el suelo rosa. Entonces la rata aprende, el suelo verde implica estímulo social, el rosa no. Y cuando luego le ponen sola de nuevo a ver en cuál quiere estar, pues cuando todavía está el periodo de recompensa social abierto, las ratas se van al más tiempo al que es social. Pero esto con la edad ya no sucede. Bueno, pues el MDMA, esto se ve aquí, esto es como cómo va disminuyendo con la edad este comportamiento y vemos cómo la MDMA lo vuelve a traer a incluso niveles superiores a cuando las ratas estaban en ese periodo crítico de aprendizaje. Lo cual tiene unas implicaciones bastante importantes, yo creo, para el tema del trauma relacional o para todos esos traumas que hayan sucedido en la infancia, que hayan marcado realmente cómo organizamos toda la información sobre lo que implican las otras personas, pues estos resultados sugieren que se puede tratar el trauma relacional con estas sustancias. Y eso es todo. No sé si he sido muy rápido.